Estamos en el Tibidabo de Barcelona, en el Marionetarium Herta Frankel. Esta marioneta se llama Chiquitín, acaba de cumplir 75 años y tiene una larga historia. Fue la primera marioneta que tuvo en sus manos Herta Frankel. Algunos recordaréis su nombre por sus espectáculos en los teatros del Paralelo. Otros por sus programas de marionetas en televisión española. Junto a Arthur Capps y Franz Johann formó parte de una extraordinaria compañía de revista de variedades, Los Vieneses. Esta es su historia. Los orígenes de esta mítica compañía están en la Viena de los años 20. Aquí, al pie de los Alpes y a orillas del Danubio, nació en 1908 Arthur Capps. Tras estudiar interpretación en la Escuela de Teatro de Viena, trabajó como director de escena en teatros y como letrista de canciones vienesas para célebres músicos y cantantes de la época. Friederike Diri, Pita, fue su madrina artística desde 1925 y compañera de viaje durante toda su vida. A través de ella contactó y colaboró con los más populares artistas austriacos en el cabaret Simplicissimus. A principios de los años 30 escribió guiones cómicos y parodias literarias para Radio Wien. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Donde trabajó con grandes artistas de la época. Entre ellos estaba un joven Otto Preminger. Para varias revistas del Moulin Rouge de Viena. Wie geht's Ihnen, Herr Fröhlich? Wie geht's Ihnen, Herr Schön? Na, ich danke, so allmählich. Na, auch mir kann's besser gehen. Jüngst war ich beim Professor. Zu dick bin ich, sagt er. Drum soll vorm Schlafen gehen ich gar nichts essen mehr. Allí Capps hizo amistad con el actor, humorista, bailarín y creador de sketches Franz Johann. A partir de 1934, el cosmopolita ambiente artístico de Viena fue víctima de la violencia política, censura, antisemitismo, deportaciones, guerra y exterminio. Algunos maestros y amigos de Capps acabaron en los campos de concentración de Dachau y Auschwitz en 1942, año de la solución final. Friederike Diri, Capps, Johann, su esposa Rosi von Bischoff y más de 40 artistas de su compañía abandonan Viena en 1934. Fundan la compañía vienesa e inician una particular aventura. Con los referentes de la opereta y el cabaret vienés, componen la revista Todo para el Corazón. Durante 8 años recorrieron sin descanso la convulsa Europa, Holanda, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, hasta que en 1942, en plena guerra mundial, se las ingeniaron para poner rumbo a España. El 1 de mayo de 1942 estrenaron en el Teatro Cómico de Barcelona Todo por el Corazón.
Sus fastuosas escenografías, su ritmo y su iluminación encandilaron al público de Barcelona, que pronto los acogió y adoptó, llamándolos los vieneses. Paralelamente, la también artista vienesa Herta Frankel, que ya era una vedette de fama en Italia, llegaba a España con la revista Las Topolinos de la compañía Pierre Bussetti. Con ella venía el milanés Gustavo Re, actor, humorista, cantante y bailarín que una década después, en 1955, también pasaría a formar parte de los vieneses. En enero de 1943 presentaron en el Teatro Cómico de Barcelona Ellas, siempre ellas. Arthur Capps asistió a una de las representaciones y quedó prendado de Herta Frankel. Y de inmediato la contrató para incorporarla en la revista Luces de Viena, creando un nuevo cuadro escénico para ella, El sueño de una camarera, que se presentaría aquella primavera. Los aplausos la elevaron al éxito y la fama desde el primer día. Herta se convirtió en la reina de la gran familia de artistas dirigida por Capps. Cuando los vieneses se instalaron en Barcelona, se hospedaron en el Hotel Oriente de las Ramblas durante 2 años. Hasta que, en la primavera de 1944, Arthur Capps, Frédéric Diry y Herta Frankel deciden trasladarse a una casa en el campo, en el actual barrio de la Taxonera. Las continuas producciones de los vieneses los convirtieron en un fenómeno social de la época. El público agotaba las localidades de las 2 funciones diarias que ofrecían durante todo el año, menos el 1 de enero y el Viernes Santo. Las canciones y melodías que introdujeron durante 2 décadas en sus revistas se hicieron muy populares y se convirtieron en cancionero de una época. Luces de Viena. Viena es así. Melodías del Danubio. Soñando con música. En 1944, Arthur Capps asistió a una función del Teatro de Marionetas de Harry Tosser en la cúpula del Coliseum de Barcelona. De ese encuentro partió la idea que marcaría el futuro de Herta Frankel: integrar cuadros de marionetas en las revistas de los vieneses. En 1948, Herta debutaba con Grandes artistas en pequeño tamaño, dentro de las revistas Sueños de Viena, en el Teatro Español de Barcelona. Tuvo tanto éxito que en todas las revistas posteriores, Herta combinará la danza y las canciones con las marionetas. En los años 50, los vieneses abren el radio de sus giras a Europa con adaptaciones de sus espectáculos. Inglaterra, una Alemania en reconstrucción, Portugal, Italia,
y Holanda. En 1953, en el Moulin Rouge de París, Hertha Frankel participa en el Bal de Petit-le-Blanc. Una gala benéfica para la infancia promovida por su amiga Josephine Baker, enamorada de Chiquitine, en la que colaboraban grandes artistas internacionales. Las últimas revistas de los vieneses fueron el Carrusel vienés, Campanas de Viena, Primavera en Viena y Leyendas del Danubio. A finales de los años 50 despidieron el ciclo produciendo Circo Español, Circo de los Vieneses y Gran Circo Español. Desde las primeras pruebas de 1952 hasta el inicio de las primeras emisiones de televisión española, los vieneses colaboraban con actuaciones de sus revistas. Dieron forma a los primeros musicales que iluminaron televisión española en los años 60. Amigos del martes, Amigos del lunes, Noche de estrellas, Noche del sábado, Noches de Europa. Nos encontramos en los estudios de Televisión Española de Barcelona, presenciando entre bastidores el ensayo de diversas escenas del programa titulado Noches de Europa que realiza Arthur Capps. Esta noche con... En esos programas, el dúo compuesto por Franz Johann y Gustavo Re eran el preludio cómico para presentar las atracciones artísticas nacionales e internacionales. Johann fue icono de la primera televisión española gracias a su sentido del humor, su simpática sonrisa y su característico acento vienés. No digo una palabra, no lo sabe mi mujer. Adiós, señor Puchadas. Adiós, señor Castel. Capps tenía contactos con los mejores agentes artísticos, tanto nacionales como internacionales. Hacía de todo. Contrataba artistas, escribía guiones, ponía orden a las actuaciones, ejercía de director de escena.
Su persuasión y tenacidad fueron decisivas en las negociaciones y gestión de festivales de música, nacionales e internacionales. De 1968 a 1972 dirigió los festivales de Eurovisión, presentando a Serrat, Maciel y a Salomé. En 1970 los hermanos Riba confiaron a Caps la dirección artística de Scala Barcelona. Este fue el último trabajo de Arthur Caps. Todas las cosas en la vida de espectáculo deben ser por todos los públicos. Herta continuó en el mundo del espectáculo introduciendo marionetas y números de teatro negro en Scala y en el circuito internacional. Herta Frankel fue la gran estrella de los programas infantiles de la recién nacida televisión española. Tío Vivo, Lo que cuenta la tía Cristina, Fiesta con nosotros, Día de fiesta, Vuestro amigo Quique, Cita con Marilyn, La cometa blanca. Sus sintonías de marionetas continúan en la memoria de varias generaciones. El éxito y la enorme popularidad que adquirieron las marionetas de Herta en televisión española la animaron para organizar giras por toda España con su teatro de marionetas. Herta confiaba la construcción de sus marionetas a maestros europeos. El primero fue Luis Fontanet, decorador del Teatro Español de Barcelona, escenario habitual de los vieneses y colaborador del maestro de marionetas Harry Tosser. Él creó a Chiquitín, un niño sin nido con sus alegrías y con sus penas, alegoría de la posguerra. Le siguieron caricaturas de célebres personajes de la época como el gran mago del piano de los vieneses Alberto Semprini, Harpo Marx, Danny Kaye, una joven Lola Flores, Carmen Miranda, la campeona olímpica de patinaje sobre hielo Sonia Eni y muchas más. Algunas se convirtieron en estrellas de televisión española: Pepito, Tonto, Gruñón o Tía Cristina. El mítico maestro fallero Regino Mas también construyó máscaras para las revistas de los vieneses y marionetas para Herta Frankel. Obra del profesor de marionetas alemán Harro Siegel es este caballo lipizano de la Alta Escuela Española de Equitación en Viena. Ingrid Sturm, discípula de Siegel, fue artífice de la bailarina Pavlova. El ingeniero, mecánico y escultor Fritz Herbert Bross incorporó con estos tres músicos innovadores mecanismos para facilitar el manejo de las marionetas. La maestra de muñequería Elvira Loizaga fue la creadora de Marilyn y otros personajes de la reciente televisión española.
La marioneta llegó a ser tan famosa que a los caniches se les llamaba Marilyn. Los hermanos Nieto de Badalona reprodujeron en juguetes de plástico a las más famosas marionetas de Erta. También construyeron algunos títeres para la continua programación televisiva de Erta. Jene Podusky y su equipo checo construyeron más de 200 personajes para la premiada serie País de la Fantasía. Coproducción de Televisión Española y una televisión alemana. La serie, de 26 episodios, hizo popular a su protagonista, la ratita Violeta. Con el País de la Fantasía, Televisión Española se ha apuntado un éxito más y Herta Frankel, con sus marionetas, ha traspasado las fronteras españolas para colmar de ilusión a los espectadores infantiles de todo el mundo. En 1975 también construyó los personajes del primer teatro negro de Herta Frankel, Pogo d'Amor. El pionero del teatro negro y del teatro de objetos George Lafay traspasa a Herta Frankel uno de sus números más afamados, John and Marcia. El idilio entre un sombrero de copa y una boa de plumas. El escultor checo Josef Vítek construyó los títeres del último teatro negro de Herta, grandes artistas. En los años 80 y 90, Herta Frankel seguía con su gira de teatro negro y alguna de sus marionetas. En 1986, Herta necesitaba titiriteros para seguir girando sus espectáculos por el mundo. Se incorporaron a su equipo Pilar Gálvez, colaboradora del Teatro Malik, y Fernando Gómez, constructor de marionetas, discípulo del maestro de marionetas Harry Tosser. Se inició una relación profesional y personal que acompañará y animará la última década de Herta. Pilar y Fernando, al tiempo que iban trabajando en giras con sus espectáculos, descubrieron los cientos de títeres que Herta había atesorado durante su larga trayectoria artística. La inmensa mayoría dormían almacenados en cestas de mimbre desde hacía años. En 1988 constituyeron el germen de la compañía de marionetas Herta Frankel e iniciaron el proceso para restaurarlas y mostrarlas en un nuevo espectáculo de marionetas y teatro negro que titularon Sinfonía, que giró por algunos festivales de títeres de España. En diciembre de 1995 la compañía organizó la exposición Herta Frankel y sus marionetas en la sala El Vienés de la Casa Fuster. La exposición provocó un espontáneo e impresionante homenaje de público y medios de comunicación a Herta Frankel. Pocos días después, el 18 de febrero de 1996, Herta Frankel falleció en Barcelona, dejando en herencia a Pilar y Fernando un legado extraordinario de títeres, objetos y documentación artística que transita por 100 años de historia del espectáculo en Europa. Tras el éxito de las exposiciones en Lleida, Barcelona y Sevilla, la compañía de marionetas Herta Frankel propone y coproduce con el Parc d'Atraccions Tibidabo la exposición animada Marionetas de Herta Frankel.
A lo largo de 26 años, el marionetarium Herta Frankel ha configurado y desarrollado diversas áreas complementarias. La más visible es el teatro, donde se han realizado más de 26.000 funciones. Sus espectáculos han sido admirados por más de 3 millones de espectadores. El interés y la continua apreciación del público reflejan el valor esencial que tiene el marionetarium. Sus personajes forman parte de un imaginario público que trasciende, afecta y conmueve a varias generaciones, desde los más mayores hasta los más menores.